Empezar, Sí, doctor Guillén. ya, ok. Buenas noches con todos y vamos a empezar primero por esta segunda clase. La segunda es más reflexiva y así que vamos a empezar en esta oportunidad, ¿no? Soy el doctor Guillén y estoy tratando de ser bastante, no tan complicado para las cosas, ¿no? Pero adelante. Siempre es interesante revisar lo de antes, ¿no? La fisiología, anatomía, porque eh, no nos olvidemos, es dentro de lo que es el trabajo diario de la medicina. Y acá la importancia que vemos nosotros es que ya se está dando pues a nivel, como se dice, ¿no? A veces molecular, etcétera. Acá los podocitos son los más importantes dentro de la fisiopatología o la fisiología también del glomérulo. Ahí como ven ustedes algo de anatomía, nos ayuda siempre a mirar, ¿no? Y saber, inclusive hasta ver el peso, etcétera. Y esto pues, no solamente para lo que van a hacer nefrología, sino también todo lo que hace medicina interna. Y dentro de la función renal hay diversas funciones, ¿no? Y lo último que inclusive hasta hace poco decía, no, pero hormonas también las hay vitaminas también las hay, que hay gluconeogénesis también las hay. No solamente es normalmente, ¿no? Que vamos a desecharlo, ¿no? A desechar algunos productos a través de la orina. En la actualidad, inclusive, la orina es uno de los elementos importantísimos, ¿no? De investigación. Hace poco, yo diría tantas, hay poco, pero hace poco, por lo menos en años, la orina está utilizándose para oncología y la parte genética y algunas enfermedades que son, como se dice, diagnóstico o son enfermedades raras que ya hablan, ¿no? Entonces, eso también uno muestra la importancia de lo que significa algunos componentes también en lo que significa la orina. Como lo menciono abajo, los podocitos son una de las áreas más importantes actualmente. El sistema renina-angiotensina, que también es otra de las importancias del riñón, tiene que ver con el establecimiento no solamente de hemostasia, sino también con lo que significa la presión. Y ahí vemos todo un circuito, ¿no? Que definitivamente lo tengo para que ustedes puedan apreciarlo. De ahí al final, ¿no? La vasoconstricción y permite, pues, que todo esto permanezca, ¿no? La presión, eh, evitando complicaciones con respecto a la hemostasia. ¿Qué hay dentro de todas las situaciones que críticas, ¿no? Es la orina. Definitivamente la orina es uno de los elementos, como le mencionaba, importantísimos para el diagnóstico. Y vemos que hay un sinnúmero de elementos, ¿no? Tanto la parte física, que eso en la práctica lo vamos a hacer esta semana, y también la parte física y también lo que es el sedimento. Y una de las cosas importantes es que esto es lo que tenemos que aprender a leer. Generalmente a veces lo que vemos nosotros cuando hay un resultado, vemos, tiene infección o no, o es glucosa, etcétera. Pero no vemos nosotros que también hay tanto el aspecto, el pH, como también la densidad y los elementos como la proteína son importantísimos, ¿no? Para poder tomar una decisión también en estos pacientes, que no solamente por infección. Entonces, es necesario tenerlo presente también en nuestro diagnóstico, en este caso médico. Acá solamente mencionar lo que van a ver, las cintas reactivas y los componentes para determinar algunos productos, ¿no? Creatinina. Generalmente ya lo conocemos, ¿no es cierto? Y no voy a estar leyendo todo esto, sino es tratar de hacer recordar, ¿no? Definitivamente eh, la creatinina es uno de los marcadores de función renal, aunque ya no es tan específico, pero que hasta ahora se sigue usando por la facilidad y también la parte económica. Entonces, es lo que sucede para observar también si hay algún problema de tipo, en este caso renal. Hay algunas consideraciones, ¿no? Para ver cuándo se mide la creatinina. Y definitivamente vemos, una de las cosas que realmente en los años hemos visto es que muchas veces, como los cuadros a veces renales son muy asintomáticos al inicio, solamente a veces con una prueba de control, ¿no? Urea creatinina se observa que la creatinina está elevada.
Entonces, esa es una de las cosas que también he visto, ¿no? Con mayor frecuencia. Entonces se le deriva esto de nefrología, ¿no? Y definitivamente hay un compromiso ahí que no se manifiesta, ¿no? Por las compensaciones, etcétera, pero que también esto significa como un screening, ¿no? Porque estas pruebas se hacen rutinariamente a todos los pacientes. Entonces vemos nosotros que hay algunas necesidad de hacerlo, definitivamente cuando hay, no solamente evidencias clínicas, ¿no? Pero si hay antecedentes de alguna enfermedad, sobre todo aquellos que impliquen no solamente el cuadro netamente, sino también una infección que puede ser reiterativa, ¿no? Creatinina, y lo sabemos nosotros también con la frecuencia de que siempre se solicita cuando van a hacer un TAC o una resonancia, ¿no? Siempre se pide creatinina porque hay elementos de contraste, ¿no? Que pueden ser también nefrotóxicos. Entonces, se observa esta situación también en pacientes cuando van a hacer tomar una muestra. Entonces, hay algunas situaciones también que es importante tenerla presente, ¿no? Y la diabetes definitivamente es uno de los una de las patologías, ¿no? Que puede estar relacionado a ese riesgo de insuficiencia. Entonces la creatina también va a servir como una especie de screening al comienzo, ¿no? Para poder monitorizarlo al paciente. Lógicamente, ese fármaco, todas esas cosas puede también, ¿no? Nefrotóxico también puede ocasionar alguna anomalía también y los elementos de creatinina están elevados. Y vemos ahí en algunos componentes, ¿no? Cuando los niveles de creatinina están elevados, ¿no? Una de ellas es la necrosis tubular aguda. Estuvimos revisando un caso, ¿no? Acerca justamente de eso y una de las cosas que se veía era el paciente de manera aguda, la creatinina elevadísima, luego bajaba, le elevaba, o sea, y la parte de concentración no estaba y había problemas de oliguria, entonces uno se pone a mirar qué cosa puede ser. Y una de las características de necrosis tubular aguda es eso. Hay una disparidad de lo que significa el elemento, la creatinina elevada. Y luego vemos nosotros también los glomerulonefritis, etcétera, ¿no? Y cuando están definitivamente bajos, una de las cosas que también hemos visto nosotros es en el caso del embarazo, ¿no? Parece mentira, pero es así, es más frecuencia. La urea, conocidas, son desechos metabólicos proteicos, pero una de las cosas que está haciendo últimamente es el boom, ¿no es cierto? Es dosar el nitrógeno de la urea. Es importantísimo, ¿no? Y esto porque implica una integridad también hepática. No es un marcador útil en la función, pero sí es un compañero, ¿no? De los otros elementos de diagnóstico. Solamente hay una situación cuando hay alteración en el metabolismo de la urea, hay que ver si realmente es un problema de tipo hepático o un problema de tipo genético. Es la única situación que se maneja. Y están los valores de esto. Y ven ustedes ahí que la urea también está alta. Cuando hay enfermedad renal, hay problemas de flujo. Y también cuando hay una sobrecarga proteica, ¿no? En este caso. Y la urea cuando está baja, definitivamente puede ser por problemas también dietéticos o enfermedad de tipo hepática. Ustedes ven ahí, ¿para qué sirve, no? Aunque no es específica, como le digo, no se puede utilizar sola, sí se puede manejar con las otras pruebas para evaluar la función renal, también si hay una hepatopatía, etcétera. Hoy hay un compromiso de tipo ya crónico, sobre todo de problemas de proteína, todo lo que es dietético. Y ahí vemos el boom. ¿Cuál es lo importante del boom, no? Eh, Vamos a encontrarlo también expresado también como nitrógeno ureico, ¿no? Es una de las cosas. Pero lo interesante es que cantidad superior a 100 miligramos por decilitro del boom, estamos hablando de daño renal grave. Y vemos nosotros ahí los elementos que también el boom nos implica, ¿no? La deshidratación generalmente, igual que la urea también sube también el boom, ¿no? Insuficiencia cardíaca, hiperalimentación, etcétera, que también hemos mencionado con la urea. Y el boom bajo también, nuevamente con respecto a la urea, una de las características es el embarazo. Y luego las otras situaciones también patológicas.
Y vemos ahí por qué hay que realizar y medir el boom, ¿no? Hay una evaluación de la función renal que es importantísimo y el boom, como se dice, parece mentira, pero es mucho mejor de lo que es. Y hay muchos lugares ahorita que se hace el boom, aunque la urea. En la monitorización también para seguir pacientes con problemas renales ya conocidos y también ver si hay un desequilibrio metabólico, ¿no? Con respecto a estos pacientes. Una de las condiciones también que se ve en esto de ratio, o sea, esa comparación, que es importante también conocer la urea creatinina, está ahí prerrenal, cuando es este aumento y el boom, cómo debe estar también, en este caso el boom 20 a 1, cuando es por renal, de 10 a 20 a 1 y si es renal, menos de 10. Entonces, eso también ayuda mucho, son datos más de medicina interna que ayuda a ellos también a hacer una relación de estos elementos bioquímicos. Otro producto que ya se utiliza, antes era bastante escaso, ¿no? Pero ahora ya cistatina C se utiliza bastante frecuencia en los problemas de este tipo. Y acá tiene que ver, ¿no? Que hay definitivamente, ¿por qué razón, ¿no? Hay una síntesis constante, es porque definitivamente todas las células nucleares lo tienen. Y esto es referido también al cromosoma 20, ¿no? Entonces ahí constantemente se sintetiza, ¿no? Entonces ahí está. ¿Sí? Y una de las cosas es que se filtra pues libremente por glomérulos y se cataboliza por túbulo proximal, ¿no? Pero en cantidades realmente mínimas pasa. Entonces, como es un elemento importante, entonces implica, ¿no? Que se puede manejarlo. Ahora, hay condiciones, ¿no? Hay funciones protectoras, hay función defensiva, que también ahora se conoce, ¿no? A la más los años nos implica otras relaciones también. Yo recuerdo cuando hablaban de las neuronas, ¿no? Dice, no se vuelve a multiplicar ni se regenera, ¿no? Y sin embargo ahora hay elementos que sí manifiestan que hay eso también. O sea, con los estudios vemos también que acá en la cistatina se está en otros niveles, ¿no? No solamente de tipo renal. ¿Qué es lo que es interesante de todo eso? Que por como esto no está afectado tanto por la masa muscular como en el caso de la creatinina, no está afectado con la edad, que esto puede ser ancianos, en este caso niños, y vemos acá el sexo tampoco, y la dieta se utiliza mucho mejor para estos casos de problemas renales. Es útil, como se menciona ahí, a los ancianos, niños y diabéticos, porque una de las condiciones es que detecta la nefropatía temprana en los diabéticos unidos. Eso es lo importante de este elemento, ¿no? Y el resto, como para que ustedes lo lean con tranquilidad, pero eso es lo más importante. La beta 2 microglobulina también tiene una función, este es un marcador oncológico, no se puede decir, pero aquí se utiliza para ver la función tubular. Y uno se pone a mirar, también está dentro de ese complejo, ¿no? Inmune, y ahí vemos nosotros clase 1, etcétera. Este complejo se encuentra presente en la superficie de todas las células nucleares y tiene un papel fundamental en la presentación de antígenos en el sistema inmunológico. Uno se pone a pensar, ese es un nivel que definitivamente puede ayudar a hacer diagnóstico de este tipo, ¿no? Que también lo utilizan a nivel oncológico inmune. Y se puede dosar en cualquier elemento biológico, y como lo ven ustedes ahí, y como mencionó, es un marcador tumoral, etcétera. Pero en caso del riñón, nos está mencionando una disfunción tubular, ¿ok? Puede estar muy alta en la orina, en concentración. Puede haber daño en la reabsorción, hay una diferencia de tubulopatías proximales y el daño a nivel glomerular, y esta proteína aumenta en la sangre. Entonces, si hay algún elemento ahí que está dastraculizando, está haciéndole como decir, ¿cómo le podemos decir? Como un catabolismo, se puede decir así, ¿dónde aumenta? No aumenta en la orina, sino aumenta en la sangre. Y estos son los elementos que eh, podemos observar, ¿no? En la orina 24 horas. Otra de las cosas que también
como complemento, diría, no como una situación de que se pide con frecuencia, pero se debe hacerlo y en otros lugares se hace. Es la interleuquina 18, proinflamatoria. ¿Y qué es lo interesante de todo eso, no? Es un mediador de la lesión renal aguda isquémica, detección precoz. En orina y plasma aparece a las 10, a las 24 horas del daño renal. Eso es lo importante de esta interleuquina 18. No se ve afectada si hay una infección urinaria, si hay problemas de tipo crónico renal, si hay problemas, en este caso, proteína, ¿no? Síndrome nefrótico. En tanto la urea creatinina también igual, pero sí puede ser afectado un cuadro séptico, procesos inflamatorios generalmente autoinmunes. Pero si no hay estas situaciones, estamos viendo que es un buen mediador, buena eh, elemento de detección precoz, ¿no? De una lesión renal. La proteína beta trace o traza o trace, ven ustedes ahí. Esto se dice que es una prostaglandina, se le menciona, ¿no? Pero esto no solamente riñón, y si ustedes ven ahí, se expresa generalmente más a nivel cerebro. Por eso que es una buena medida para el líquido cefalorraquídeo. Pero también se elimina por orina, entonces por lo tanto se utiliza. Y esto es un biomarcador para la estimación de la tasa de filtración glomerular. Se absorbe limitadamente por túbulo. O sea, si esto pasa directamente a la orina y vemos la cantidad que no ha sufrido, estamos hablando que es un buen eh, elemento para ver la filtración glomerular. Y ahí lo menciono. Indicador de la alteración precoz en la filtración glomerular. Aparece en la orina antes que otros marcadores del daño renal. Pues vemos ya hay dos elementos, ¿no? Que estamos teniendo más de la creatinina y la urea, que se utiliza más por la situación económica y la forma de trabajo es menos engorroso, pero hay otros elementos que ya están elevando también el diagnóstico más inmediato, ¿no? Que es, ya les comenté que nosotros hemos visto pacientes con creatinina alta y sin sintomatología, ¿no? En estos casos ya se presentan esto y estamos hablando de una lesión renal. Y al final esta se utiliza también, como dice, predictor de riesgo, que está asociado a la progresión de la enfermedad y mortalidad, cuando esto comienza a subir constantemente. La enfermedad está progresando renal y es visto de ser mortal al paciente por la cantidad de niveles que se detecta de esta proteína. El KIM1, que también se menciona ahí, ¿no? Se expresa en diferentes tejidos, principalmente en células de túbulo proximal, que eso es importante, y dice, ¿no? Y las fases tempranas tiene función protectora, y esa es una de las cosas a veces que los elementos, igual que los complementos, ¿no? Se mejoran aquí, ¿no? Interleuquinas igual, te mejoran aquí, pero si hay muy exceso, ya se vuelve lo contrario, ¿no? Dice, en la fase temprana tienen función protectora, pero su expresión sostenida en células tubulares, o sea, en mayor cantidad, se asocia ya a lesión renal, tanto aguda como crónica, y la fibrosis renal. Entonces, ¿cuál es la importancia de esto, no? De que justamente, eh, por más que estén ahí dentro de lo que es elemento de renales, hay que ver esta expresión que no sea mayor. Cuando comienza a aumentarlo, esta cantidad del KIM1, estamos hablando pues de que, está viendo una lesión definitivamente de tipo renal, está desencadenando otro tipo de nivel. Pero si los niveles son bajos, definitivamente está siendo de protección. Y la otra es lo que llaman legal, ¿no? Que se dice, ¿no? Es bueno. Se dice que provoca ese daño renal, se observa en legal porque está en el epitelio tubular y aumentan definitivamente, ¿no? Ah, vamos a ver acá.
En rama ascendente y hace Henle también, pero como si fueran unos segmentos donde va a haber una mayor cantidad de este producto que de todas maneras se va a ver en la orina, ¿no? El T-negal aumenta pues en la orina por menor absorción y por mejor liberación de tipo la luz tubular. Y ahí menciono otra vez, marcador precoz de daño renal, ya tenemos tres. Aumenta a las 2 horas, el otro era de 4, ¿no es cierto? Un poco más, ¿no? 2 horas. Y precede 24 horas al aumento de la creatinina. Ya definitivamente para aquel que hace la clínica de este tipo es una utilidad tremenda, ¿no? La inulina también es uno de los elementos importantes en lo que significa también la filtración. El problema es que no es tan fácil hacerlo, ¿no? Ahí también se dice, ¿no? Mide la filtración glomerular, no se metaboliza ni se filtra completamente. Están los valores normales, etcétera, de la inulina. Y también hay estudios, ¿no? Que está haciendo esta depuración de la inulina en neonatos, prematuros y a términos para proporcionar datos sobre la confiabilidad de la inulina como marcador. O sea, se utiliza la creatinina, hay otro elemento que se puede utilizar para estos, sobre todo estos niños pequeños, y se está haciendo trabajo de investigación con respecto a eso, ¿no? De poder utilizarlo como marcador. Sobre todo hay niños que tienen esa situación de patología, ¿no? Dentro de todas las pruebas de función renal, ¿no es cierto? Tenemos que ver todos los electrolitos, ¿no? Y solamente mencionarle, ¿no? El fósforo aumenta en la enfermedad renal severa. El calcio se altera al inicio de la enfermedad renal crónica. Y los electrolitos, como ustedes ven acá, es definitivamente hay un problema aquí, ¿no? En el túbulo discal hay un problema también con la acidificación y la concentración urinaria. Estos elementos muchas veces se pierden, ¿no? Ahí ven ustedes el ácido básico, reacción, etcétera, tanto lo que es magnesio, fosfato, glucosa, aminoácidos. Esto es lo que normalmente se agrega para ver ese proceso del paciente, ¿no? El fósforo, el calcio y el electrolito, pues generalmente se agrega lo que es AGA, ¿no es cierto? AGA y electrolito se hacen. Y lógicamente esa prueba funcional también nos va a decir cómo funciona en la síntesis de proteína. Y acá definitivamente la proteinuria es una de las cosas interesantes de manejarlo, ¿no? Ahí nos van a diagnosticar síndrome nefrótico, síndrome nefrítico, principalmente. Otra de las pruebas que ya tiene que ver con la concentración a nivel tubular es la prueba de concentración. Y lo que nos interesa es, aparte de todo el test que hay que hacer, etcétera, hacerle comer o no, etcétera, el paciente, es normalmente debe tener una orina entre 1025 o más. Pero si la densidad permanece en menos de 1025, estamos hablando de una disfunción tubular. La molaridad también es importante y el sodio, ¿no? Ahí vemos nosotros en la orina, a las 24 horas, esos son los niveles. Es un biomarcador adecuado para determinar la ingesta de líquidos adecuada, suma neta de ganancias, pérdidas y respuesta reguladora de neuroendocrinas del agua. Entonces, la molaridad es importantísima para hacer todo lo que es el diagnóstico de una enfermedad tipo tubular. Luego tenemos un poquito más abajo, para pasar a coporina, ¿no? También se observa también que hay alguna situación ahí también comprometida, ¿no? Pero vamos a ver que el potasio también, es una de las cosas también interesantes, ¿no? El potasio se considera un marcador de insuficiencia renal. ¿Por qué? Porque disminuye, ¿cierto?, de la filtración y secreción en el túbulo distal, aumento a nivel plasmático y los valores que ustedes tienen ahí. Entonces, en la prueba de concentración también tenemos que ver algo de electrolito, porque arriba está el sodio y también el potasio. Tenemos que ver el test de concentración, la molaridad, y al último es la dilución, ¿no es cierto? Que también, no en todos los casos se hace, sino quieren
Lo he visto muy poco, definitivamente, pero quieren tener una garantía de que sea el aspecto más tubular. La densidad debe bordear menos de 1005. Una osmolaridad debe ser de 80, que es normal. Si nosotros encontramos más de eso, estamos viendo también que hay una falta de concentración. Generalmente la densidad nos ayuda así de manera bastante simple, ¿no? Porque la concentración también puede estar estable, ¿no? Una densidad, por ejemplo, que sea 1005, 1005, 1005, ya nos está hablando pues que hay un problema de tipo tubular. Hay tipo que tiene que ver las concentraciones. Otro de los síndromes también bastante frecuente es la hematuria. Y esto definitivamente el sedimento urinario nos ayuda porque en la mayoría de casos es por litiasis. Puede haber otras cosas, pero puede haber litiasis, ¿no? Hay una hematuria macroscópica y una hematuria microscópica. Y una de las cosas que en el laboratorio nos ha ayudado mucho es observar los hematíes a nivel de la orina, ¿no? Entonces, cuando vemos nosotros que es una hematía es normal, ¿no es cierto? Normal se refiere a con todos los elementos, etcétera, tamaño, etcétera. Eso no es glomerular. Porque lógico, ¿no? No se choca, se puede decir, ¿no? No se golpea. Pero cuando vemos nosotros hematíes, que son algunas anormales, chicos, grandes, a veces hasta como si estuviera partido, esos sí son a nivel glomerular. Entonces, los que son normales no son glomerulares y los dismórficos sí son glomerulares. Eso también ayuda mucho a ver el nivel de lo que significa la patología, ¿no hay manera? De ahí vemos nosotros al costado la pseudohematuria, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo interesante? Hace muchos años, allá en 2 de mayo, algunos que están, me parece a ustedes, una de las pruebas que se hacía esto era el doctor, a ver si me no me acuerdo, a ver, ahorita se me ha ido su nombre, pero era muy interesante, hacía orinar al paciente. Y entonces uno cuando ve las orinas en los 3 vasos, vemos eso, ¿no? Primer vaso es uretra o prostática, en este caso el último vaso es vesical y esos son todos es a nivel renal. Con eso hacía y le ayudaba, pero vemos nosotros al costado pues, que hay un sinnúmero de patologías que podemos descartar, ¿no? De todo tipo, que implica también una... Y eso no hay que un poco también ser anecdótico, ¿no? Porque en emergencia recibíamos orinas, generalmente de mujeres, ¿no? Y la primera pregunta que uno le hacía era, bueno, venía, que esto, que el otro, un poco de molestia. Y la primera pregunta es, señorita, señora, ¿está usted menstruando? Sí. Y la mayoría de hematurias que eran enviadas por ginecología eran, ¿no es cierto?, en el momento que no debería tomarse la muestra, pero de criterios, pues, ¿no? Entonces uno tiene que comenzar a mirar por qué razón es la hematuria. Si yo tengo un varón, un hombre, un caballero varón de, podemos decir, 60, 70 años, ya en mi cabeza debe estar una próstata. Aunque ahora menos se da, pero por lo menos en la próstata. Hay productos, ¿no?, químicos, etcétera, son de tabaco, etcétera. Sí, sí que realmente también están en zona endémica de cierto tipo de parásitos. Y acá definitivamente, disculpen, y acá en definitiva muy poco se ve eso. Y la otra causa también son la frecuencia de la litio renal. Y no necesariamente va a ser una hematuria muy evidente, ¿eh? Pero se encuentra eso. Y luego se encuentran también los cristales, que son importantísimos. Y muchas veces hasta cilindros, ¿no es cierto? También puede haber cilindros. Y vemos ahí algún sinnúmero de cosas. Y una de las cosas acá lo que tenemos que hacer muchas veces es también hacer buen examen. Vamos a descartar si hay globo vesical, ¿no? Si hay globo vesical está obstruido. Y está obstruido ahí hematuria, necesariamente tiene que ser próstata.
alguna más, etcétera. Puede ser también sangrado de tipo vaginal, etcétera. Y a veces cuando recibimos nosotros también de pacientes que son gestantes, generalmente esta orina es hematúrica, pero de vía vaginal. Y este es un riesgo porque, ¿no es cierto?, por la cuestión de la gestación. Y vemos ahí un sinnúmero de elementos para hacer el diagnóstico. Cuando nosotros encontremos proteínas en la cinta reactiva con el trabajo que vamos a hacer en laboratorio, eso es una especie de screening. Sí nos está evidenciando que hay un problema, pero para hacer el diagnóstico de un síndrome nefrótico, nefrítico, es una orina para descartar proteinuria a las 24 horas, orina 24 horas. Pues eso sí nos va a decir la cantidad, entonces podemos decir es un síndrome nefrótico o nefrítico. Eh, una, una cinta reactiva no nos da el diagnóstico de eso. El que nos da el diagnóstico es una orina de 24 horas para observar las proteínas y en cantidad. Y acá definitivamente, si vemos nosotros que es una paciente que supuestamente no es por vía renal, eh, ahí está, prueba de HCG, PSA, serología, eh, receta de bioquímica que siempre se hace, su citología también igual, ¿no? Que no lo hacemos nosotros, pero está también dentro de ese criterio. Y luego también igual hacerle su proceso de procedimientos o imagenología. Y si hay necesidad de un problema de cervix, también hacerle su biopsia, ¿no? Y ahí viene la proteinuria que estaba mencionada como la hematuria, ¿no? Porque también es importante repetirlo. Proteinuria normalmente es de 150 en 24 horas. Mayor de eso, acá, interrogante. Cuando una proteinuria glomerular, lo que ustedes van a dosar más es la albúmina. Cuando una proteinuria es tubular, no se va a detectar en la cinta reactiva, sino con otros procedimientos. ¿Por qué? Porque son proteínas de bajo peso molecular. Ahí está, por ejemplo, la beta 2 microglobulina, la lisozima. Hay componentes también antígenos de las cadenas de Benzellón y eso no se detecta. Pero si hay pérdida de proteínas y definitivamente a nivel tubular están sospechando, tienen que hacer esa prueba, generalmente electroforesis, lo que se llama en este caso. Y vemos nosotros, ¿no? El síndrome nefrótico, ven ustedes ahí. Ahora, cuando vamos a evaluar, y ustedes tienen ahí una proteinuria 24 horas bastante elevada, ¿no es cierto? Y ya cuando vienen a hacer los controles al paciente, de cómo está su problema renal, evidentemente, ya el nefrólogo no le pide proteinuria 24 horas, le pide microalbuminuria. Y esto es definitivamente la apariencia del ciclo de albuminuria. Lo normal debe estar 30 a menos. Cuando supera esto de mayor de 30 miligramos 24 horas, la microalbuminuria es un signo precoz de daño glomerular. Porque recuerden ustedes, la filtración se realiza en el glomérulo. Y si esta microalbuminuria aumenta en el tiempo, estamos hablando ya no solamente de un riesgo de insuficiencia renal terminal, sino está diciendo cuánto tiempo de sobrevida tiene. Nosotros hemos encontrado pacientes que no solamente tenían, sino hace poco, así uno que prácticamente bordeaba los 900. Entonces, ese paciente definitivamente es de altísimo riesgo, ¿no? Dentro de otro nivel. Entonces tenemos, la cita nos va a dar la proteína. Muy bien. Queremos saber los síndromes, una proteinuria de 24 horas. Y luego hacer nuestro control, generalmente el daño llanamente glomerular, generalmente en muchos de los casos se hace los diabéticos, se utiliza la microalbuminuria. Esto nos está dando todo el proceso de monitoreo hacia la fase terminal. Y ahí ven ustedes cuando es una prerrenal, que eso es importante por lo menos tener conocimiento, ¿no? Una proteína glomerular, que en este caso las glomerulonefritis, y vemos ahí la tubular y la posrenal, ¿no es cierto? Que son cuadros clínicos. Y en el laboratorio
La mencioné ahí. Importantes son la proteinuria 24 horas y la microalbuminuria. Un ratito. Y un poco de agua. Bien. Un poquito refrescar. Y esto definitivamente, esto no es desconocido, ¿no? Uno de los primeros pacientes que debe ser evaluado con todo esto es los diabéticos. Inclusive, ¿no? Me ha hecho acordar de que hay un programa en la gestante que es la preeclampsia. Y a todas las gestantes que van al consultorio, a todas, ¿ah? Bueno, si tiene mayor antecedente, que esté hipertensa, que sea obesa, pero a casi todos se le envía para hacer proteinuria. Y se le hace proteinuria. Una prueba especial, ¿no? Mucho más inmediata, ¿no? También imagínense, ¿no? Para estas pacientes, para el descarte de una preeclampsia, se le pide en programa una proteinuria inmediata. Tenemos acá ahora pacientes también diabéticos, pacientes hipertensos, obesos, generalmente son condiciones de riesgo, y esto también nos ayuda a poder que el nefrólogo pueda definitivamente hacer los controles respectivos. Y vemos nosotros el sistema nefrótico, ¿no? Puede ser primaria, secundaria, como se mencionan ahí, un sinnúmero ya de situaciones clínicas, y la diabetes está definitivamente uno de los primeros lugares, la enfermedades autoinmunes, los fármacos, ¿no? Que también provocan muchas veces esto, y realmente los AINES, que es uno de los elementos que más se utilizan. Ustedes ven ahí la proteína mayor de 3,5, tiene que ser así. En los niños es un poco menor, tiene que haber, y una de las preguntas que decía, ¿no? Si tiene proteína grande, ¿no? Eh, y si tiene hipoalbuminemia, ¿no es cierto? Y hipercolesterolemia y lipiduria, que también son elementos de ácidos grasos que también... Uno le preguntaba, ¿no? ¿Por qué le piden colesterol? Porque generalmente el colesterol es, pues, un elemento de diagnóstico, ¿no? Para esta patología. Estas sí ya son cosas, puede haber hematuria, sí, pero no es tan frecuente. Se presenta edema. Lo que sí se menciona es que la sangre se vuelve media espesa, ¿no? Dice, hay un aumento también de los factores de coagulabilidad, etcétera, y esto puede desencadenar también un cuadro trombótico, etcétera, ¿no? En el laboratorio, vemos nosotros ahí, cuando yo hablo de pruebas basales, y es una de las cosas que los médicos lo hacen, por más que tenga un problema de tal tipo, es un hemograma, glucosa, urea, creatinina y examen de orina. Y ya con eso, las pruebas basales estamos teniendo ya una situación ahí de ver al paciente que probablemente esté en hospitalización. Luego se piden estos casos, prueba de coagulación, porque podemos tener nosotros que hay un problema de tipo hepático, ¿no? Enfermedades también autoinmunes que también provoca este tipo de situaciones, problemas de toxicología, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces son situaciones que tenemos que ya descartarlo, ¿no? En el camino en estos pacientes. El síndrome nefrítico es algo más conocido. Eh, He visto casos, ¿no? Ahí, ya en el hospital, generalmente muy niños, muy jovencitos, y vemos nosotros que la patología frecuente es una glomerulonefritis postinfecciosa. Las otras que pueden dar también síndrome nefrítico, ustedes ven nefropatía de hemoglobina A o también una membrana proliferativa, pero la postinfecciosa es la más frecuente, que ha disminuido bastante, ¿no? Generalmente el estreptococo beta. Y ahora hay una cosa interesante, ¿no? A veces, las pruebas que vamos a verlo dentro de un rato, vamos a encontrar ahí
proteinuria, que es menos de 3, ¿no es cierto? Es lo que, porque si no sería un síndrome nefrótico. O hematuria, sí, definitivamente. Acá sí se presenta hematuria con frecuencia. También compromiso del volumen urinario, hay hipertensión, cilindro semático, porque hay hematuria, ¿no es cierto? Hay edema, que es más frecuente que en nefrótico, y también hay una disminución del filtrado glomerular. Y ahí vemos toda la variedad. Y acá viene una pregunta, ¿no? Decía, muy bien, usted le daría, ahí he marcado ASO, ¿no? Usted le daría ASO a un paciente que tiene un síndrome nefrítico por rubiola. La contestación es sí, ¿no? Negativo. El ASO solamente se utiliza para el estreptococo beta, nada más. No se utiliza para ninguno. El resto tenemos que hacer la serología para detectarlas cada uno. O cultivo, etcétera, tanto de hongo, tanto de bacterias, o serología de tipo viral. Pero el único de ahí, de estreptococo beta, es para hacer ASO, ¿no? Y ahí hay una historia clínica que ustedes van a revisar, no se lo voy a decir, pero es una cosa importante ahí, que ahora los pediatras hacen 3 pedidos. Y en esos 3 pedidos que estén comprometidos esos 3 elementos, dice, esto es una glomerulonefritis postestreptocócica. Y vemos nosotros ahí, ¿no? Generalmente son niños. Después un cuadro faríngeo, ¿no? Pero también puede ser para un cuadro también de impétigo, ¿no? Porque es estreptococo, u otro nivel, pero generalmente es a nivel faríngeo y provoca estas situaciones. Y ya estamos terminando. El fracaso renal agudo definitivamente es una pérdida brusca de la función renal. Se produce en horas, días, semanas, con azoemia, trastornos hidroelectrolíticos, no implica, ¿no? Oliguria, disminución de la diuresis, ¿no? En este caso. La característica, ¿no? Menos de 3 semanas. Generalmente de tipo prerrenal. Luego viene tanto por entonces ahí obstructiva, ¿no? La causa definitivamente sería un compromiso, era la cuadro infecciosa, es más tolerable, ¿no? Hay una tolerancia clínica, la anemia. El primer ion hizo justamente en aumentar es el potasio, y el PTH está dentro de lo normal. Y una de las cosas es, ¿no? Eh, que ahí en la UCI hospitalizaban pacientes con compromiso renal. No era netamente renal, pero es, pues. Y como nosotros no estamos peperenne ahí, ¿no? Y esos son los años, ya después los años hemos entendido. Y decía, ¿qué le van a hacer? Diálisis, diálisis, está con insuficiencia renal. Y le hacían diálisis uno o dos, y luego desaparecía su problema. O sea que era una perrenal, ¿no es cierto?, que había hecho algún compromiso a estos pacientes en un fracaso agudo, que luego solucionarle su problema, superaban el cuadro, ¿no? Entonces, esto sucede y, como le digo, debe ser menos de 3 semanas para que haya una. Y vemos ahí algunos compromisos también en perrenal, generalmente por volumen, ¿no? Y no hay una lesión netamente renal. Lo hemos visto nosotros esto. Y miren, uno de los componentes que provoca esto es el AINES. ¿Ok? La deshidratación aguda, definitivamente, el shock séptico, infarto al miocardio, etcétera, también son comprometidos en este renal. Cuando ya es parénquima, definitivamente puede ser glomerular, tubular, vascular o intersticial, y vemos los primeros casos, ¿no? Necrosis tubular aguda. ¿Por qué muchas veces se utiliza esto con una creatinina elevadísima, como he visto? Es porque se afecta el volumen. O sea, cuando uno tiene una hemorragia bastante grave, hay pérdida de volumen, es muy fácil que se vaya una necrosis tubular aguda. Felizmente superable, pero no todos, ¿no? Hay glomerulopatía, CID, trombosis, etcétera, una de estas. Pero necrosis tubular aguda muy frecuentemente por
bulimia. Ese es el asunto. Si vemos esto, una anemia marcada y una oliguria, hay que cuidar mucho al riñón. Y la renal ya conocido, ¿no? Siempre es obstructiva, ¿no? Y la frecuencia es la litiasis. Y otros componentes también de tipo farmacológico. Y vemos nosotros acá, ahí dice oligúrico, volumen, es lo más frecuente. Y es lo que mencionaba, generalmente mucho más frecuente es en el paciente UCI. Ya se saben todas las consecuencias, un paciente que está postrado, un paciente que no tiene una actividad, etcétera, siempre está con elementos, dice que no le permite, ¿no? Recuperarse y esto es fácilmente con la diálisis puede superarlo. Y vemos ahí algunas condiciones también para esto en el fracaso agudo, ¿no? La oliguria, sodio urinario, creatinina, y la creatinina no sube tanto, pues, sin embargo, ahí hay un compromiso, ¿no? Los nefrólogos ahí en hospital, cuando veía a un paciente 1.3 ya primer nivel. Bueno, nosotros éramos 1.2, 1.3 está por ahí, ¿no? Pero es el criterio del especialista. Y vemos ahí un sinnúmero de elementos que deben ser pedidos justamente para esto, prever este fracaso, ¿no? En este caso, de renal aguda. Y no olvidarse que esto también puede ser ocasionado por un mieloma, por eso se le pide proteína de Benzoyón. O sea, no solamente decir, tiene un problema de creatinina, acá hemos encontrado cilindro, etcétera, pero no vemos nosotros que hay problema de proteinemia, ¿no? O sea, hipoproteinemia. Entonces tenemos que averiguar qué proteínas son y ver proteína de Benzoyón, que antes se hacía a nivel ocular, ¿no? Había una prueba para hacer eso, pero ahora no se estila eso, no es lo más adecuado, pero ahora se tiene que utilizar lo que es electroforesis. Pero eso hay que hacerlo. Y luego la imagenología que no debe estar de lado tampoco. En lo que es crónico, igual, acá sí es mayor de 3 meses, ¿eh? Debe ser mayor de 3 meses. Y es progresiva, puede haber un deterioro definitivamente de la función renal, porque a veces, ¿no? A pesar de tener un nivel bastante patológico, no hay mayor sintomatología, ¿no? Y eso es lo que a veces con la creatinina y la urea es una situación que no se observa, ¿no? Por eso hay otros elementos para hacer el diagnóstico. Generalmente esta enfermedad renal crónica, los que debutan principalmente es la diabetes, paciente diabético, ¿no es cierto? Y pacientes con hipertensión, generalmente son de los dos pacientes que con frecuencia pueden llegar a esto, ¿no? Y lógicamente, si hay esta patología y se lleva a que también es un paciente que tiene un cuadro de arteriosclerosis o ateromatosis, va a acelerar también el cuadro renal y también el proceso cardiológico, ¿no? Que también es otra de las cosas. Y no se descarta, porque también se ve, ¿no? eh, mayor incidencia de accidente cerebrovascular. Y ahí vemos nosotros algunos marcadores, ¿no? Para que vean de paño renal, albuminuria, alteraciones de sedimento urinario. Acá sí podemos encontrar en el sedimento urinario todos los cilindros habidos y por haber. Incluso si no es no esto, y podemos observar células renales también, que son de las cosas importantes, no células epiteliales, sino renales, estamos hablando de una lesión de tipo tubular también arriba. Alteración del hilo electrolítico, alteraciones tubulares, como mencionó, también de concentración, alteración de imagen, etcétera, y la disminución de la tasa de filtración menor de 60, ¿no? Y una de las cosas es problemas de tipo óseo, ¿no? Entonces acá la vitamina B12 está en déficit. Uno de los puntos de esta enfermedad renal crónica es la hiperfiltración. Hay un caso, no sé si lo tendremos ahí para poder observarlo en las prácticas, pero esto se observa, ¿no? O sea, orina más. Y los elementos de filtración, en este caso, están por encima de lo normal.
Por decirle 120 está en 130, 140. Ahí esta hiperfiltración eh, es la compensación del daño, pero cuando esto sigue en su curso del daño, ya desaparece y empieza a aparecer la microalbuminuria. Mire cómo es, ¿no? La hiperfiltración puede ayudar al comienzo, pero la hiperfiltración continúa, es un aviso para que se presente ya un daño mayor con la presencia de la microalbuminuria. Y nuevamente pido ahí, ¿qué cosa? En basales, electrolitos, haga, y vemos ahí la situación de la cuestión ósea, ¿no? El calcio con fósforo, hormona paratiroidea, vemos nosotros déficit también de esto, y luego, una de las cosas que piden los médicos, recuerdo ya era pacientes ya que conocen tiempo, también le pedían Teveno, un sangrado digestivo, ¿no? Yo creo que vamos a terminar ya. La tubulopatía también es otro de las situaciones. Acá definitivamente la mayoría son de tipo genético, ¿no? Alteraciones, ya compromiso, etcétera. Y son las primarias, generalmente genético, y se heredan muchas veces a nivel de familiar, ¿no? La secundaria, en este tubulopatía, generalmente mieloma, recuerden el riñón de mieloma, el compromiso del mesoyón, y estamos hablando de un daño. O sea, toda proteína extraña está provocando lesión de tipo tubular, toda proteína extraña. Sjögren, fármacos, etcétera, metales pesados, sustancias tóxicas. Y algunos mencionan que inclusive han puesto, ¿no? Segmento de tubular, ¿no? De verdad que hay que ser campeón con eso. Pero sí, si hay una afectación del túbulo proximal, se afecta a la reabsorción de bicarbonato. Pregunta de examen. Si es el túbulo distal, hay dificultad para qué? Acidificar, en este caso, la orina. Pero acá definitivamente puede haber disminuido, pero también hay elementos de densidad también comprometidos, recuerden eso, densidad, concentración, dilución, que es importante, y la molaridad, que nos ayuda a mirar que esto también es un compromiso de tipo tubular. Solamente mencionarle nada más esto, una de las patologías yo generalmente habré visto dos casos nada más esto ahí en el hospital tantos años, pero no sé si en otro lugar habrá visto estos problemas, ¿no? Diabetes insípida. Y acá definitivamente, de todas maneras hay que ver la HACMA, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de test de, ¿no es cierto?, de concentración y también de dilución acá debe ver, pero también ahí hay que utilizar la HAC para poder visualizar, porque no solamente puede ser alteraciones, sino también hasta de receptores, ¿no? Y tiene infección urinaria. Y uno se puede decir, ¿no? En ascendente hay colonización en la flora bacteriana. Y eso lo vamos a ver quizá por un poquito más abajo. Hay ascensión. Y es lo más frecuente. Y generalmente se ve mucho más en mujeres que en varones. ¿Ok? La hematógena también sucede. Y no es muy frecuente, pero sí hemos encontrado pacientes con una lesión a nivel de otro nivel, o sea, faringe, etcétera, óptico, y luego aparece el mismo germen a nivel urinario, ¿no? Y esto porque había ya lesiones a nivel, pero igual. Y una de las cosas que sí hemos visto frecuente, como menciono ahí, es el estafilococo aureus, ¿no? Que apareció a nivel faríngeo y luego apareció a nivel, en una orina patológica. La linfática, eh, un interrogante, ¿no? ¿Cuánto sucede de una bacteriuria asintomática, ¿no? Y esta es una de las cosas interesantísimas, ¿no? Ahí en emergencia aparece un anciano caminando muy bien, tendría pues 70 y tantos, ¿no? Le digo, señor, ¿y qué le han pedido? Algún hemograma, yo me siento bien, ¿no? Me decía, pues, ¿no? Ah, ya, ¿y por qué lo han traído? ¿No? Mi hija me dice que mi orina apesta mucho. Ya nosotros que tenemos costumbre de observar cosas raras, ah, y le pido la orina, pues.
al ojo nomás, ¿eh? Bueno, los años le dio a mis tecnólogos, le decía, pero los años, ¿qué cosa es? Bacteriuria. Y cuando veíamos ahí era bacteriuria pura, no había ni leucocitos, era una bacteriuria asintomática. Y esto definitivamente también es un riesgo para este tipo de, generalmente los ancianos. Se puede observar también en las gestantes, ¿no? Por, lógicamente con su cuadro, ¿no? Pero se ve mucho en los ancianos. Así que una orina que sea demasiado olor, muy olorosa, llévenlo pues al papá y al abuelo, ¿no? Porque definitivamente también es un riesgo. Recuerden que los cuadros sépticos empiezan a nivel urinario, ¿no es cierto? Esto es lo que empieza, hay un cuadro séptico. Entonces, hay una bacteriuria sintomática y una bacteriuria asintomática. Cuando sintomática, a pesar de que uno lo ve, tiene unos recuentos, pues sí, es una de las cosas que también tiene que cambiar, ¿no? Para nosotros, así sea un recuento de 1000 colonias, es patológico. No, pero en la literatura dice 100.000 colonias. Nosotros en todo ese lapso de los años hemos visto diferencia. Y cuando se le trata a esa paciente con 1000, desaparece su síntoma. Entonces, para nosotros no es la cantidad, sino en este caso la clínica es importante. Y lo que arriba estaba viendo, la colonización. Hay pacientes en los cuales el médico nos entregaba, pues, si salía positivo, positivo, positivo. Tratamiento positivo. Luego de evaluación positivo. Luego de post-tratamiento positivo. Y el médico dijo, ahí nomás, tienes colonización. O sea, tus gérmenes ahorita ya no está estéril tu vejiga, sino está llena de este germen. Lo que tenemos que controlar es tu riñón. ¿Por qué? Porque ya eran 4 o 5 antibióticos diferentes que se les daba y le suspendían una temporada y luego otra vez aparecía. Hay una colonización. Es un término que yo utilizo. Para mí siempre es un riesgo, ¿no? ¿Cierto? En este caso, pero es el término que utilizan ellos. Como vemos ahí, hay una ITU baja y alta, ¿no? Que esto es, ustedes lo conocen ya con la sintomatología que tiene el paciente. El germen más común de una infección urinaria, y esto es en todos sitios, es la Escherichia coli. Pero cuando es intrahospitalario, sí tenemos que darle cuenta que hay otras cosas, ¿no? Y nosotros hemos recibido pacientes de la UCI con abundante levadura. Uno diría, no, que es contaminación. Y también puede ser eso. Proteo, Klebsiella, que definitivamente son enterobacter, ¿no? Y no diría mucho, pero sí bastante cercano de Pseudomonas aeruginosa. Es uno de los grandes problemas que hay, ¿no? De estos pacientes que están postrados. Solamente mostrarle eso para que no nos perdamos. Así de aviso nomás, ¿no? Lo que es eh, agametría, se puede decir, ¿no? Porque uno menciona otra cosa, ¿no? Pero dosaje de gases, porque también tiene que ver con riñón, ¿cierto? El riñón es importante, ya le hemos mencionado que hay un compromiso tubular, el bicarbonato va a estar comprometido, el electrolito va a estar comprometido, el tubular no va a haber acidificación, está comprometido, entonces es bueno tenerlo presente, todas estas cosas. Y ya no solamente se le pide por problema pulmonar, sino renal. ¿Ok? Ok. ¿Cómo lo bajo? Dejar de compartir. Vamos a un ratito. Y vamos a la parte reflexiva. Y con eso terminamos. Una cosa muy sencilla, muy simple, ¿no? Pero que es necesario también tenerlo presente.